A las 8:20 de la noche nos preguntamos si la salud sigue en cuidados intensivos pese al pago de deuda de la ADRES a la EPS, especialmente en Bogotá. Corresponde a presupuestos máximos del 2022 como lo había ordenado la Corte Constitucional. Pero según el Observatorio de Enfermedades Huérfanas, la situación ha sido catastrófica con consecuencias fatales para pacientes crónicos. Karen, ¿qué más conoció y esto qué es lo que significa? Rafael, televidentes, así es, pues estas deudas de los presupuestos máximos no solamente se traducen en falta de medicamentos y atención, también y puntualmente en pacientes con enfermedades raras o pacientes de alto costo, se traduce en pérdida de recursos. A continuación les contamos por qué. ADRES está a paz y salvo con la deuda correspondiente a los ajustes de los presupuestos máximos del año 2022. Así lo anunció el director general de la administradora. Con esto, ADRES queda totalmente al día con los pagos del sistema y no tiene deudas por reconocer con las EPS del país. Y aunque es una deuda menos, las consecuencias de estas fueron y son asumidas directamente por los colombianos y el precio es su salud. Dineros que debieron pagarse desde 2023, que se aprobaron por Confis y sin embargo no se giraron. Dineros que van esencialmente a pagar medicamentos de pacientes de alto costo. Dineros no pagados con oportunidad que han contribuido a la crisis de las EPS, IPS, proveedores. Liderazgo de la Corte Constitucional. Desde el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas persiste la preocupación por los pacientes que durante estos años se atrasaron en su tratamiento por falta de medicinas, citas con especialistas y otros servicios de salud. Una demora que lo que hace es desperdiciar recursos. Cuando no recibe, el paciente echa para atrás. Y entonces cuando vuelve a recibir el dinero que se utiliza en tener esos tratamientos, pues va a tener que utilizarse en recuperar lo que perdió. Y aseguran que es un panorama que no mejorará hasta que no se hagan y se paguen los ajustes a los presupuestos máximos del año 2023 y 2024. No ha sido regular el pago desde octubre del año pasado y mucho peor los meses de enero, febrero y marzo. Las EPS no quieren responder por esos EPS, esos dineros que el gobierno no les ha entregado. Solo en Bogotá, según el observatorio, se tienen registradas más de 10.000 personas que padecen alguna enfermedad huérfana y casi 500 de estos pacientes tienen problemas con su EPS. Karen, y en medio de las discusiones ideológicas y las demoras, pues quedan los pacientes. Usted conoció una triste historia con un desenlace fatal. Rafael, se trata de la historia de Brian Andrés Díaz Olmos, un paciente con una enfermedad huérfana que intentó por todos los medios poder conseguir sus medicamentos. No lo logró y hoy su madre asegura que el Estado le falló. Él era Brian Andrés Díaz, un joven con una enfermedad huérfana, exactamente una mucopolisacaritosis, y el pronóstico número 1 en la vida de su madre, Marta Olmos. El problema, él empezó a notarse fue a nivel respiratorio, vivía muy agripadito, muy mocosito, y pues ya el neumólogo como al año fue que me dijo, no, el niño tiene algo, lo voy a remitir a genética. Esta enfermedad rara y progresiva conduce a anomalías esqueléticas, problemas cardíacos y respiratorios. Se detiene el crecimiento, tiene limitaciones articulares, digamos, en sus hombritos pues no los podía llevar totalmente sus manitas hasta la cabeza, pero él caminaba, su función cognitiva y todo estaba muy bien. Sin embargo, Brian se desarrolló de la manera más cómoda que podía, una comodidad que su familia siempre le garantizó, pero el gobierno dejó de hacerlo desde octubre del año pasado, cuando en su EPS Sura empezaron a negar un medicamento fundamental para su supervivencia. A mí me daba rabia, me daba impotencia, era de que el medicamento sí estuviera y ellos dijeran, no lo hay, vaya, hable con su médico que lo reemplace. Es un medicamento que no se puede reemplazar. Marta, su madre, agotó todos los recursos para poder conseguir la enzima que necesitaba su hijo para vivir. A la Supersalud se llamó varias veces, no hicieron nada. Los desacatos que salían a favor de Brian Andrés no sirvieron de nada. No fue posible y la salud de Brian Andrés naturalmente se debilitó. En enero fue hospitalizado en el Hospital San Rafael, donde asegura no tenía los insumos necesarios para atenderlo. Todo esto llevó a que Brian muriera el 15 de enero. Por una falla renal, le falló el riñón, le falló todo y Brian nunca había presentado falla renal.
Marta hoy asegura que el Estado le falló y que los pacientes se han convertido en un negocio para el sistema de salud. 17 días después de que había enterrado a mi hijo, o sea, que había muerto mi hijo, empezó a llamarme: ay, señora Marta, queremos saber si Sura sí le entregó el medicamento. O sea, me parece el colmo. Esta madre pide justicia y que ninguna otra familia tenga que vivir lo que ella está viviendo. Muy bien, también nos dimos a la tarea de consultar con expertos, quienes aseguran que este nuevo giro de la ADRES no es ni siquiera el 10% de la deuda que tiene en cuidados intensivos a las EPS del país. A continuación les contamos más detalles. El giro de la ADRES, que salda la deuda con los ajustes de los presupuestos máximos de 2022, ¿alivia en algo la crisis de salud que atraviesa el país? La respuesta de los expertos es no. Lo que gira la ADRES en este momento no alcanza a ser ni el 10% de la deuda que tienen las deudas históricas que tiene las EPS a las clínicas y hospitales. Esa deuda hoy en día ronda los casi 20 billones de pesos según la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales. Explica Jorge Toro, director ejecutivo de la Unión de IPS, que en el caso de los presupuestos máximos los recursos siempre son insuficientes, de manera que el gobierno todavía debe a las EPS dinero de la deuda de 2023-2024 y naturalmente continúa creciendo la del 2025. La presupuestación es de 300.000 millones al mes y puede tranquilamente gastarse al menos 500, 600.000. Entonces persistirán los inconvenientes con las EPS hasta que no se destinen recursos y estrategias suficientes para saldar la deuda histórica. La unidad de pago por capitación históricamente ha sido insuficiente para cubrir las necesidades anuales de cada uno de los usuarios del sistema de salud. Si la UPS es muy bajita, el déficit del sistema aumenta frente a eso. Y también seguirá aumentando el gasto de bolsillo de salud de cada colombiano. Para el 2023, según el DANE, cada persona destinó entre el 8 y el 12% de su salario para un gasto de salud. El gasto de bolsillo está más en consulta externa, ¿cierto? La gente lo que tiene que ver con consulta externa y con medicamentos es lo que está recurriendo al gasto de bolsillo. Los expertos son enfáticos en que los primeros pasos hacia la solución de esta crisis es ajustar el presupuesto de la unidad de pago por capitación y enfocar estrategias en la medicina preventiva.